Hola, 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 amigos, amigas. Bienvenidos nuevamente al canal. Bienvenido a un nuevo episodio de la serie de la serie de amor, perdón, la fase 4 de No Runner. Vamos a continuar con lo que tenemos pendiente, ¿cierto? Que es construir el puente que va hacia la cerrería. Estamos en el ASOP 431, ¿cierto? Que tuve una gran cantidad de problemas para ir a buscar las vigas de metal en este camino que es terrible, terrible, terrible. Desde esta zona más o menos hasta por aquí es terrible, al igual que este sector de acá. Así que eh, estuve fuera de cámara, ¿cierto? Grabando, o sea, no grabando, sino que adelantando un poquito de trabajo. Ya, como ven, me encuentro en el lazo aquí en este lago congelado. Ya retiré las vigas, pude recuperarlas y tuve igual un trayecto relativamente fácil por aquí. Ya estoy agarrando el ritmo al lugar, así que hay opción de pasar. También trasladé un camión con combustible que lo tengo aquí en el puente por si acaso, porque ya, como saben, en este mapa la gasolinera, la única que hay, está por acá, cerca del umbral a Cosmodromo, así que queda súper lejos. Así que lo más práctico es tener un camión con combustible por aquí en caso de que lo necesitemos. Sobre todo que esta zona es bastante complicada y el consumo de combustible es grande, así que hay que tener un camión con suministro ahí cerca. También adelanté la fabricación de vigas para los puentes que quedan y para el futuro umbral que vamos a desbloquear. Me fui a fabricarla y ya tengo los camiones aquí en este almacén. Los tengo aparcados ahí eh, tengo cinco vigas de metal aquí ya dispuestas por si necesitamos. Bueno, de hecho las vamos a necesitar para construir estos dos puentes que están aquí, el puente hacia la isla y el puente hacia la ciudad. Y después las restantes vigas las vamos a utilizar aquí en el umbral hacia Cosmodromo, que requiere vigas de metal también en ese contrato, perdón. Así que vamos a avanzar con el ASO. Vamos a ir hasta el puente que está aquí para entregar las vigas que tenemos en el camión. Estamos de noche, bueno, ya de amanecida, así que luego debería aclarar el clima. Así que vamos a avanzar con ASO. Estuve conduciendo el ASO Atom por el sector de donde se fabrican las vigas para probar más que nada el camión. Y la verdad es que el camión va súper, súper bien. No tengo nada que decir, pero lamentablemente ya todos saben que el camión es súper inestable, así que eh, eso le juega en contra. Tuve varios problemas ahí casi de volcarme, pero, pero, eh, la verdad es que se mueve súper rápido por la nieve y no tiene ningún problema. Incluso diría yo que anda mejor que este Aso en cuanto a velocidad, es más rápido. Y el otro que anda bien también es el Tatra T813 y el Dan. El Dan va súper, súper bien aquí en esta región. Además que en los caminos complicados el Dan es muy flexible el chasis. Entonces se acomoda bastante bien al camino. Aquí tengo el Aso Baton, el que me traje con el añadido de combustible, la cisterna larga y un remolque. Así que tenemos combustible más que suficiente, yo creo, para repostar los camiones. Fue tanto la necesidad de combustible que tuve con este camión, por lo menos, que tuve que utilizar el combustible que tiene este remolque mod. No era la idea, pero ante la emergencia, ¿cierto? Tanto problema que tuve que utilizar el estanque extra, así que tuve que recurrir a ese extra de combustible que tenemos ahí disponible con el
con el remolque del pack trailer. Entonces vamos a construir este puente que va a ser muy necesario para poder cruzar al otro lado, y después vamos a ir con el Tatarín a habilitar un encargo que hay ahí que no lo he activado, así que este puente va a ser muy útil para eso. Y también este puente nos va a servir para poder cruzar al otro lado y ir a buscar un remolque con cortinas, que es parte de un encargo para habilitar el segundo almacén que hay aquí. Así que vamos a tener un trabajo bastante interesante e importante aquí en Río Urska. Vamos a ganar un poquito más al lado porque después voy a venir con otro camión para entregar las piezas de repuesto especiales que necesitamos aquí. Ahí está. Entregamos las vigas. Y tenemos lo que es la estructura metálica del puente lista. Ahora nos vamos a cambiar al... ¿qué camión tenemos aquí vacío? El T8T lo tengo cargado. El Dan también. El Atom no. El Tatarín. Tatrafenix también lo tengo cargado. Aquí estoy con problemas porque no tengo un camión desocupado. Tendría que ir con el Mac Defense. Vamos a ir hasta allá. El 612, perdón, lo tengo ahí aparcado. Todavía no lo he utilizado. Pero yo creo que va a ir súper bien aquí. Igual tengo el Tatra T815 Force ahí para utilizarlo más adelante. Lo tengo estacionado ahí para que no vuelvan a aparecer los barriles que bloquean ahí este camino hechizo que hago, porque así no se borran los rastros que dejo y no aparecen esos barriles y palets que complican un poquito la salida ahí. Así que vamos a ir con el Mac Defense hasta el almacén para retirar lo que son las piezas de repuesto y las vamos a ir a entregar al puente para ya terminarlo. Este es otro camión que va súper bien aquí, así que para quienes no han hecho AMUR todavía, quieren utilizar camiones, tienen aquí una opción, pero ya saben que si van en el orden cronológico, el Mac Defense van a tener que conseguirlo en la fase 2, en la 11, perdón. No, en la 10, miento, en la fase 10. Así que yo lo tengo para utilizarlo porque yo ya pasé por eso. Vamos a subir por aquí. Pasamos por aquí entonces. El ASOP lo dejé ahí porque no lo quise llevar al almacén, ya que por este lado ya, bueno, aparte del trabajo para habilitar todo esto y el tema de los puentes, después ya como que hay poco trabajo por estos lados, así que después así pues, el camión lo retiro de ahí mismo hacia donde tengamos que ir. Uy, saben que me carga esta parte porque
Las losas aquí están súper mal puestas, súper desniveladas. Y la suspensión y los neumáticos, vaya que la sufren aquí. Entonces aquí cargamos las piezas, que son ilimitadas, así que estamos bien. Vamos a dar la vuelta. Vamos a salir para el otro lado ahora, con mucho cuidado aquí. Hay que pasarla despacito estas losas. Y la verdad es que aquí están todas las losas así que hay que tener extremo cuidado. Sobre todo aquí, así que por eso yo me tiro por aquí por el lado mejor y evitamos daño. Entonces aquí entregamos las piezas y estamos listos. Dice, genial, tener una recompensa por las molestias y ahora es mucho más fácil llegar a la cerrería. 950 estrellas y 7.900 dólares. Ahora vamos a sacar el Mac de aquí. Lo voy a dejar por aquí, que después lo vamos a necesitar en la cerrería, yo creo. Voy a cambiarme al Tatarín, que lo tengo aquí a cubierto en este almacén, y vamos a hacer el encargo que habilita el almacén. Hay que ir a buscar este remolque que está aquí con cortinas. Créanme que este sector también es ultramente difícil, así que vamos a ver cómo nos va. De principio vamos a sufrirla un poco con los encargos, pero ya después se relaja un poquitito. Así que vamos a activar el encargo, que es problema en el almacén. Dice, esa es otra, lo siento. Estamos cerrados. Nuestro remolque de suministro se ha quedado atascado en la ciénaga. Así que hasta que alguien lo saque, no disponemos de mercancía. Si nos ayudas, hablamos. Entrega en la zona de descarga aquí en el almacén el- los suministros para el almacén, que es un remolque de cortina. El juego nos recomienda un camión todoterreno, pero obviamente vamos a utilizar el Tatarí, lo vamos a traer con escabestrante el remolque, porque con este vehículo tenemos un poquito más de chances de pasar por esos lados sin tener mucho problema, que va a ser lo que nos va a provocar, ¿cierto? Irnos con un camión, aunque sea todoterreno, lo máximo nos va a costar. Ahora no sé si el Six 612 tal vez sea capaz de llegar a esos lugares. Bueno, si tenemos problemas con el Tatarín, vamos a traer ese camión. A ver si va bien ahí o no. Nos vamos con cuidado aquí porque el camino tiene hielo y el Tatarín no tiene cadena, así que patina un montonazo aquí en este sector. Pues podemos mover estos camiones porque la verdad es que están molestando. Lo mejor que tienen las fases antiguas es que los puentes, por ejemplo, cuando uno los repara, quedan bien construidos. Me refiero a que el nivel de las juntas que juntan, valga la redundancia, el asfalto con la estructura del puente,
eh, queda parejito. Entonces, los vehículos no pegan el salto, no tienen ese choque que pegan cuando hay desnivel, que ha pasado bastante en los mapas nuevos. Los puentes no están muy bien construidos, que digamos. Miren aquí, este camino es terrible, muy difícil. Así que yo creo que lo más práctico es que lleguemos hasta aquí, a este cruce, y nos vamos a ir por la ciénaga, como dice, o tal vez por este lado. Aunque aquí también es complicado cruzar, yo creo que lo mejor es que nos vayamos por acá y busquemos la zona precisa para poder sacar ese remolque. Vamos a ver si podemos pasar aquí, porque hay mucho hielo y Tatarín se resbala bastante. Como es un vehículo pequeño, pero pesado, se va deslizando. Este es el cruce del que le hablé. Entonces vamos a ver por dónde nos podemos ir aquí. Yo creo que aquí vamos a meternos por el río. Con extrema precaución, sí, porque está congelado y hay una cantidad de piedras. Vamos a tratar de evitar lo máximo posible las piedras. Y todo esto fangoso también dificulta aquí el andar. Nos vamos a ir aquí por la orilla, si es que podemos avanzar. Yo no sé a quién se le ocurrió meterse a estos lados en ese remolque. Bueno, ahí se ve el remolque. De momento vamos bien. Está bien. Vamos a acomodarnos para poder tirarlo. Ahí yo lo tengo enganchado. Ah, no, tengo enganchado un árbol. Nada que ver. Ahí está, lo vamos a acercar al Tatarín. Lo más posible. Ya, eso es lo máximo. Sí, ahora nos vamos. Ay, me subió el árbol, me subió el árbol. Me subió un árbol. Ah, no, hay una piedra aquí. Ah, estoy pasando por donde no entré. Por aquí sí. Entonces vamos a tratar de irnos por donde nos vinimos para... Ya vimos que no está tan complicado. Aquí que vamos a agarrar una piedra. Así que de verdad que les recomiendo venir al Tatarín a hacer esto porque
camiones se complican un poquito más. Ahora vamos a ver si es que podemos llegar efectivamente con esta tarina ya, porque ya vieron que el camino tiene harto hielo, así que tal vez se complique si no traemos un camión para poder acoplar el remolque y así irnos tranquilos. Ya por lo menos llegamos al camino. Nos vamos a ir con unas ruedas por la nieve, por último, a ver si nos ayuda en algo. Si es que puedo, obviamente. Ah, no me está, pero no me deja. A ver, vamos a hacerlo sin el remolque. Se me cruzó totalmente aquí en el camino. No, vamos a irnos por el lado. Estoy viendo ahí que hay una pequeña subida. A ver si podemos subir por aquí. Que un poquito empinada, eso sí. No sé si puedo subir con el remolque. No, ya, no nos vamos a arriesgar. Quedé arriba de una piedra, mira. Que este vehículo es, pero totalmente torpe en las piedras. Voy a darme la vuelta para poder acomodar un poquito el remolque y traer un camión. Creo que va a ser lo mejor. Ya, ahí. Vamos a dejar esta tarina aquí mientras. Y nos vamos a cambiar a otro camión. Yo creo que con el Dan vamos a ir porque lo tengo sin remolque. Ahí tengo las vigas, ven, en los camiones y el Dan también tenemos una aquí. Vamos entonces a buscar ese remolque. Oh, oh, rompió una rueda. O sea, no, la suspensión. Qué terrible. Lo más malo de este sector. Oh, se me rompió el estanque de combustible. Ahí empieza a perder de a poco el combustible. Vamos a ver si el Mac Defense le podemos sacar un poquito de
de pieza para poder reparar la suspensión. Ahí está. Algo se reparó. Por lo menos el estanque de combustible quedó al 100. Ahí pasamos. Vamos a dar la vuelta. Estamos muy pegados. Ahí sí. Vamos a ayudar al Tatarino un poquito a subir aquí. Porque voy a ir a activar también el encargo de la cerrería. Uy, no fue muy buena idea. Esta zona no es lo mejor del mundo, así que usarla con cuidado. El Tatarín ya se nos va resbalando. Ya, la voy a bajar por ahí que me he enganchado con el poste. Y nosotros nos vamos a lo que venimos. A entregar este remolque y habilitamos el almacén, que la verdad es que no recuerdo qué es lo que tiene, qué carga es la que nos va a entregar, así que ahí vamos a ver. Vamos a sacar una foto aquí. Y continuamos. Esperando nuevamente no romper el pobre camión. Uy,
controlar aquí. Mucho cuidado. Ay, el remolque se enganchó. Vamos a terminar dañando la suspensión, ya estoy viéndolo. Ya, pasamos. Y la entrega del remolque es aquí. Ahí está. Dice, ese es, el cargamento está intacto y todo te lo... a ver, dice, está intacto y todo. Te debo una. Que el propietario de un almacén te debe una, es un lujo. Para ti. ¿Eh? El almacén está disponible. Estrellas 380 y $3.600. Y ahora vamos a ver lo que nos interesa, ¿cierto? Es qué es lo que tiene este almacén. Tiene 10 tablones de madera, 10 vigas de metal. Excelente. Bueno, pero ya, ya las fabricamos ya, así que bueno, no está de más. Eso quiere decir que nos va a evitar algunos viajes para allá. Y tenemos 10 consumibles y eso. Así que súper, súper bien. Ahora vamos a ir a bajar el DAM por aquí. Nos vamos a cambiar al Tatarín nuevamente para ir a activar el encargo y vamos a terminar este episodio. El camino aquí a la cerrería es sumamente complicado también. Y hay estos malditos troncos, así que hay que evitarlo.